Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy en este espacio asincrónico vamos a revisar la corrección de la evaluación. Recuerden que esta evaluación es el segundo taller del tercer periodo y que voy a revisar la carpeta con la preevaluación como primer taller y esta, esta evaluación que sería el segundo taller. La corrección la voy a realizar con toda la intención de que empecemos a corregir los errores que hemos venido cometiendo constantemente porque los conceptos que hemos trabajado hasta la fecha son los mismos. En algunos cursos ya hice la mayoría de la corrección, en otros no la he realizado, entonces pues si ya realicé parte de la corrección en el curso, por favor vayan a la última parte porque voy a completar toda la corrección. Entonces arrancamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 decía, ¿qué es la fuerza? Entonces nosotros tenemos una versión 2.0, la definición que debía ir en la evaluación, esa era la definición 2.0. La fuerza son empujones o jalones que tienen dirección y valor numérico. Entonces ya tenemos la pregunta 1, voy a escribirlo acá para que vayamos avanzando. La pregunta 1 ya está. En la pregunta 2 dice la velocidad y el movimiento son fuerzas, no nos piden justificación, entonces para la pregunta 2 la velocidad y el movimiento no son fuerzas, eso lo hemos discutido varias veces y la justificación viene desde que la velocidad y el movimiento no son jalones ni empujones. Entonces básicamente con la primera pregunta contestaba la segunda. La pregunta 3, ¿quiénes son los únicos que pueden hacer fuerza sobre un cuerpo? Entonces pregunta 3. Los únicos que pueden hacer fuerza sobre un cuerpo son otros cuerpos. Algunos de ustedes me escribían objetos, animales, seres vivos, pero hablar de cuerpos en general nos permite dar una definición de todos esos cuerpos mencionados anteriormente, seres vivos, objetos, animales, etcétera, y trasciende un poquito más. Entonces, para una próxima vez, por favor, tener en cuenta esa parte. La pregunta 4, si es necesario, pues que hagamos un dibujito y que entendamos qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces voy a hacer el dibujo de la situación. Esta no es una superficie extremadamente lisa, aunque sí la puedo hacer mejor. Vamos a hacerla que tenga esa definición. Dice, un objeto se pone en movimiento rectilíneo sobre una superficie plana extremadamente lisa. Entre paréntesis dice que no presenta fricción. Entonces voy a dibujar el objeto. Listo, este va a ser mi objeto. Le voy a poner como que es una masa 1. Voy a poner acá una fuerza que lo está empujando porque pues eso es lo que lo voy a poner en movimiento. Y voy a llamar este el tiempo cero. En ese momento se pone en movimiento, ¿listo? El objeto. Luego, en un tiempo posterior, me preguntan a mí qué cuerpos ejercen fuerza sobre el objeto. Entonces, en el tiempo cero lo ponen en movimiento. Luego me preguntan qué está pasando con el objeto. Entonces, vamos a revisarlo en un tiempo, digamos, 1. En este punto de acá. Entonces, en T1, ¿qué está pasando con la masa 1? ¿Listo? ¿Qué cuerpos ejercen fuerza al objeto? Entonces algunos de ustedes en sus respuestas me ponían que la tierra, que el piso y bueno, acá hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Las cosas que interactúan con la masa. ¿Listo? Por señalar una, el piso como tal está interactuando con la masa. El piso no deja que se caiga.
Entonces ya tenemos el primer cuerpo. Entonces a la pregunta 4, en la parte A tenemos el piso, aunque acá hay algo muy interesante que tenemos que diferenciar, y es que algunos de ustedes piensan que el piso es la misma Tierra, y la Tierra hace referencia al planeta Tierra, el piso hace referencia a la superficie. Entonces, como acá no nos aclaran qué tipo de superficie es, vamos a poner la superficie. Ese es el primer cuerpo, y hay otro cuerpo que lo está jalando hacia abajo. Donde no tuviéramos superficie, pues el cuerpo se cae, y eso que lo está jalando se llama la Tierra. No es la fuerza de gravedad, no es el suelo. La Tierra es el otro cuerpo, porque en esta pregunta me preguntan, valga la redundancia, por los cuerpos que le ejercen fuerza, no por las fuerzas. Y la gravedad no es un cuerpo. La gravedad o fuerza de gravedad es una fuerza. Listo. Luego me preguntan en el B, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el cuerpo y cuáles son sus nombres? Actúan dos, que la producen la superficie empujando hacia arriba. El cuerpo es la normal y tiene símbolo N. Y actúa la que le ejerce la Tierra. La Tierra jala hacia abajo el cuerpo con la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos la primera parte. Voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan tomar apuntes. Vale, creo que la pausa la pueden hacer ustedes en el video. Listo. Continuemos entonces. En la parte C me dicen que realice un diagrama de cuerpo libre. Ponerlo por acá. Sí. Entonces en el C me dicen que haga un diagrama de cuerpo libre. Para un diagrama de cuerpo libre es súper importante que ustedes tengan presente que siempre tienen que dibujarme el plano cartesiano. Entonces yo voy a hacer un plano cartesiano acá. Ese plano cartesiano lo tienen que hacer con las puntas de flecha. Esto tiene un nombre, este eje se llama Y, este se llama X. Y uno de los errores que vi que cometieron muchos de ustedes es que cuando están trabajando en el plano cartesiano y hacen el diagrama de cuerpo libre, no me dibujan el cuerpo. De aquí en adelante, las personas que no me dibujan el cuerpo, pues les va a quedar mal el diagrama. Es necesario dibujar el punto que me representa el cuerpo. ¿Listo? Este es el cuerpo, esta es la masa. Nosotros ya sabemos del punto B que actúan dos fuerzas, la normal y la fuerza de gravedad, que se me olvidó ponerle su símbolo, que es W. ¿Listo? Entonces la normal actúa hacia arriba, empujando al objeto. Se me quedó como torcidito, quitarla. Y se me fue todo el plano cartesiano. Entonces la normal y actúa el peso hacia abajo. Y las dos fuerzas tienen que tener la misma magnitud, es decir, ser igual de largas. Entonces está la normal y el peso. La normal, que es la fuerza que hace la superficie empujando hacia arriba la masa, y el peso, que es la fuerza que hace la Tierra jalando la masa hacia abajo. En el punto D me preguntan o que señale en el D si estas fuerzas son de qué tipo son, si son de contacto o distancia. Entonces arranquemos con la normal. Para que haya una normal es necesario que haya contacto entre la superficie y el cuerpo. ¿Listo? Entonces esta fuerza es de contacto. Y tenemos la fuerza de gravedad, que afecta a todos los cuerpos independientemente de que estén en contacto con la Tierra o no. Es una fuerza que nos jala hacia la Tierra. Entonces esta es a distancia. ¿Listo? Luego me preguntan a mí qué pasaría con el movimiento del cuerpo. Explique qué pasa, por qué pasa esto. Entonces una vez él está en movimiento, yo voy a pintar acá con azul.
que él se está moviendo, lleva una velocidad. Para que él se detenga tiene que haber una fuerza horizontal, no vertical, horizontal, que actúe sobre él. Pero como la superficie es extremadamente lisa y no estamos teniendo en cuenta el aire, pues no va a haber ninguna fuerza que actúe sobre él. Y si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, el cuerpo no va a cambiar su movimiento. Entonces, pues eso nos lleva a, concluir que el cuerpo seguiría en movimiento, eh, con el movimiento que adquirió sin cambiarse hasta que algún cuerpo actúe sobre él. ¿Listo? Eso quiere decir que la parte E ya está solucionada. Recuerden ponerle pausa al video si de pronto tienen que devolverse en algún concepto y preguntar en clase si algo no les queda claro. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar por acá al problema 1. Entonces estamos en el problema 1. En el problema 1 nos muestran un diagrama. Yo lo voy a replicar acá. Una cuerda pasa por una polea y tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2. Listo. Entonces, en nuestro problema nos preguntan, o nos dan la situación. Dice, un objeto de masa 2 colocado sobre una mesa horizontal se conecta mediante una cuerda que pasa sobre una polea a una masa colgante, masa 1. Las fuerzas de la mesa, la superficie de la mesa presenta irregularidades y las masas están en reposo, no se mueven. O sea que esta masita que está acá, la masa 2, es una masa que está quieta, no se está moviendo. Y por ende, debe haber algo que la haga mantenerse quieta. Y ya vamos a profundizar en esa parte de ahí. Esta masita 2 está quieta, no se mueve. Y por ende, esta también. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, pues me preguntan qué cuerpos le ejercen fuerzas a cada una de las masas. ¿Cómo es qué cuerpos le ejercen fuerzas a cada una de las masas? Es decir, a las dos masas, tenemos que hacer un análisis una por una. Entonces vamos a ir con la masa 1. ¿Listo? La masa 1 está siendo jalada hacia abajo por la gravedad. O sea, la fuerza de gravedad, por la Tierra. La Tierra la está jalando hacia abajo. Si cortáramos la cuerda, la masa 1 se caería. Entonces, por ende, la masa 1 está siendo afectada por la Tierra. Entonces la Tierra la jala hacia abajo. ¿Por qué la masa 1 no se cae? Que otro cuerpo la está jalando. Y acá esto es muy importante, o sea, tiene que ser un cuerpo que interactúe con la masa. La polea no le está haciendo nada a la masa. La masa 2 no le está haciendo nada a la masa 1. Es la cuerda la que está en contacto con la masa 1 y que por ende no permite que se caiga. ¿Listo? Entonces el otro cuerpo que actúa sobre la masa 2 es la cuerda. Pero masa 1. Ahora vamos a analizar en la masa 2. En la masa 2 tenemos la Tierra que le está jalando hacia abajo. Tenemos la mesa que no la deja caer y tenemos la cuerda que la está jalando hacia la izquierda. Esos son los cuerpos que interactúan con la masa 2. ¿Listo? Entonces pues los vamos a escribir acá. Tenemos la Tierra, la cuerda
y la mesa. Eso sería para nuestra, nuestra pregunta A. ¿Listo? Ahora luego me preguntan en la parte B. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre cada masa y cuáles son sus nombres? Entonces tenemos que pensar en la masa 1 primero. Para saber el número de fuerzas que actúan sobre la masa 1, yo tengo que ver el número de cuerpos que interactúan y ver cómo le ejercen fuerza a nuestra masa 1. Ya hemos señalado que sobre la masa 1 pues actúa la Tierra y que la Tierra la jala hacia abajo con una fuerza que se llama fuerza de gravedad. Entonces tenemos fuerza de gravedad. Luego no se cae por acción de la cuerda, o sea, acá la cuerda está afectando a la masa 1. Entonces, las fuerzas que se extienden sobre una cuerda las llamamos tensión. Y tendríamos que actúan dos. ¿Listo? Fuerza de gravedad y tensión. Sobre la masa 2, tenemos tres cuerpos que están actuando sobre la masa 2. Ya lo señalamos, son la cuerda, la mesa y la Tierra. Pero entonces, ¿cómo afecta la masa 2 la Tierra? Lo jala hacia abajo. ¿Con qué fuerza? Lo jala con la fuerza de gravedad. Entonces tenemos fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Tenemos la mesa que no deja que se caiga. Entonces, por lo tanto, hace una fuerza normal, perpendicular a la superficie, en este caso hacia arriba. Luego tenemos también la tensión de la cuerda. La cuerda afecta a la masa 2. Ya lo habíamos señalado acá. La Tierra y la mesa. Y ahora, la mesa, teniendo en cuenta que esto está quieto, tiene que contrarrestar la fuerza que está haciendo acá la cuerda. Si la mesa no contrarresta la fuerza que hace la cuerda, entonces todo este sistema se va a empezar a mover hacia la izquierda y se van a caer eventualmente las masas. Entonces la mesa no solamente hace una fuerza hacia arriba, sino que también hace una fuerza hacia la derecha. La mesa está afectando a la masa 2 con una fuerza hacia la derecha. Y ustedes han llamado a esta fuerza fuerza de fricción. Y como ya la están trabajando ustedes con este nombre, vamos a ponerle un símbolo de una vez. Va a ser FF, fuerza de fricción, con minúsculas. ¿Listo? Esa sería la parte B. Luego me dice que señale de qué tipo son las fuerzas. ¿Listo? Entonces, pues voy a cualquier cosa que si necesitan devolverse, pues se devuelven. Voy a subir esto un poquito. Voy a poner acá. En el C, señale de qué tipo son las fuerzas, contacto o a distancia. Y entonces, pues vamos a nombrar cada una de las fuerzas que tenemos. Tenemos fuerza de gravedad, es el símbolo W. Tenemos, por otro lado, la tensión, que es la fuerza que se propaga por la cuerda, símbolo T. Tenemos la normal, con el símbolo N. Y tenemos la fuerza de fricción. Y acabamos de poner este símbolo. ¿Listo? Esta es fuerza de acá, que es la fuerza de gravedad, es a distancia.
porque no necesitamos contacto entre la Tierra y el cuerpo para que se dé esa fuerza, mientras que la tensión, la normal y la fuerza de fricción son fuerzas de contacto. Es decir, la cuerda, la mesa, tienen que estar en contacto con la masa 2 para hacerle fuerza. ¿Listo? Entonces ese sería el C. Y pues vamos a resolver el D en esta parte de acá, teniendo en cuenta lo que ya hemos señalado. Y ustedes pueden ir revisando por favor su guía o su taller para que no vayamos a tener ninguna confusión. Entonces voy a ir con la masa 1. En el D me piden hacer el diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama de cuerpo libre, entonces yo voy a hacer primero un plano cartesiano. Como feito. Va a ser así como chuequito. Ustedes utilizan regla. Este sería Y, este sería X. Acá voy a hacer mi otro plano cartesiano porque pues al tener dos masas pues tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Por favor utilicen la regla acá. Es muy engorroso utilizar la regla, entonces pues lo voy a hacer a pulso. Entonces vamos para la masa 1. Como yo ya tengo acá y sé la cantidad de fuerzas que están actuando sobre la masa 1 son 2, fuerza de gravedad y tensión, simplemente pues tengo que ponerle las direcciones. Pintar el cuerpo, la tensión al hacia arriba del cuerpo, entonces tengo la tensión que es T y hacia abajo la fuerza de gravedad que me tiene que quedar del mismo tamaño. Acá me quedó un poquito más corta, no puedo borrar porque se me borra todo, pero ustedes las tienen que hacer del mismo tamaño. ¿Qué quiere decir que sean del mismo tamaño? Pues que el cuerpo está quieto. ¿Listo? Para la masa 2. Entonces pinto la masa 2. Importantísimo que es que hagan el punto, pues nos representa el cuerpo. Y tenemos también una fuerza vertical hacia arriba, que es la normal. Una fuerza que jala hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. Esta es W, esta es N. Las dos tienen que tener el mismo tamaño. La tensión de la cuerda que jala la masa hacia el lado izquierdo y la que contrarresta la tensión, que es la fuerza de fricción, que ya le pusimos su símbolo FF. Y este sería el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Vamos entonces ahora con el problema 2. Dice, desde una torre muy alta, una persona deja caer una esfera verticalmente como muestra el dibujo. Ignore la resistencia del aire. Resuelva para T1, T2 y T3. Fíjense que acá no me están diciendo que resuelva para T0. Es decir, la interacción de la persona con la esfera en ese momento T0 no la vamos a tener en cuenta. Y tengo que analizar lo que pasa en T1, T2 y T3. Ustedes tienen el dibujo, yo no lo voy a replicar acá. Espero que tengan la hojita a la mano mientras resuelven el taller. La pregunta dice qué cuerpos le ejercen fuerza a la esfera. Entonces vamos a ir a la A. Entonces yo tengo que ver qué cuerpos están interactuando con la esfera mientras cae. Y como no estoy teniendo en cuenta T0, que es el momento donde la persona tiene la pelotica y podríamos asumir que de pronto la arroja, entonces tengo que pensar en T1, T2 y T3. Y el único cuerpo que interactúa en T1, en T2 y T3 es la Tierra, que jala hacia abajo la esfera. ¿Listo? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la esfera y cuáles son sus nombres? Entonces tenemos un solo cuerpo que está interactuando con la esfera. Es la Tierra.
La Tierra ejerce una única fuerza que se llama fuerza de gravedad. Entonces, tenemos solo una fuerza y su símbolo es W. Señale de qué tipo es o son las fuerzas, contacto o a distancia. Como la Tierra no tiene que estar en contacto con la esfera mientras ella cae, esto es una fuerza a distancia. Y luego nos piden realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer en este costado para aprovechar espacios. Entonces pinto mi plano cartesiano, ustedes lo hacen con regla, pinto mi eje horizontal, este se llama eje Y, este se llama eje X, dibujo el cuerpo porque no puedo olvidarme de dibujar el cuerpo. ¿Listo? Y ahora reviso cuántas fuerzas actúan. Está actuando una. Es la fuerza de gravedad hacia donde jala la Tierra los objetos, los jala hacia abajo. Entonces va hacia abajo. Y pues acá me dicen que haga el diagrama de cuerpo libre para T1, T2 y T3. Pues en T1 pasa lo mismo que pasa en T2 y que pasa lo mismo en T3. En todo momento es la fuerza de gravedad la única que está actuando, es la Tierra el único cuerpo que está jalando a la esfera y este sería, los tres diagramas de cuerpo libre serían el mismo. Luego me dicen que resuelva el problema 2, pero que esta vez sí tenga en cuenta la resistencia del aire. Entonces es la misma situación en el problema 3 que el problema 2, pero en este caso tengo en cuenta el aire. Entonces es simplemente ponerle un poquito de lógica acá. Entonces, otra vez para T1, T2 y T3, no en el momento en el que la persona está interactuando con el cuerpo, sino en el momento en el que la persona ya soltó la esfera. Los únicos dos cuerpos, pues ya sabemos el primero es la Tierra y ahora interactúa otro cuerpo que es el aire. ¿Listo? Esos son los dos cuerpos que interactúan con la esfera mientras ella cae. Luego en el B me preguntan cuántas fuerzas actúan sobre la esfera y cuáles son sus nombres. Entonces la Tierra ya sabemos que ejerce la fuerza de gravedad y sabemos que el símbolo es W. El aire tiene que ejercer una fuerza, ¿listo? En este caso el aire empuja hacia arriba el cuerpo y a esa fuerza la vamos a llamar resistencia. Resistencia del aire. Y vamos a introducir un nuevo símbolo que es R. ¿Listo? Esa sería la fuerza que hace el aire. Tengo dos cuerpos y cada uno de los cuerpos hace una fuerza sobre la esfera. La Tierra ejerce la fuerza de gravedad W y el aire ejerce una fuerza de resistencia R. ¿Listo? Nos preguntan de qué tipo son las fuerzas. Ya sabemos que la fuerza de gravedad es a distancia, o sea que W es a distancia y sabemos, o bueno, acá intuimos, R tiene que ser de contacto. Ustedes han sentido como el viento les golpea en la cara, por ejemplo, y para que el viento les golpee en la cara, el viento tiene que estar en contacto con la cara. Entonces, esta fuerza es de contacto. Y finalmente tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues mi diagrama de cuerpo libre comparado con el diagrama de cuerpo libre de el ejercicio anterior tiene que tener una diferencia y pues acá yo tengo el diagrama de cuerpo libre, voy a hacerlo acá cerquita para poner esa diferencia. ¿Listo? Acá tengo mi plano cartesiano, esto es Y, esto es X, dibujo mi cuerpo y entonces tengo a la fuerza que está haciendo la Tierra, fuerza de gravedad hacia abajo, ¿listo? Pero la fuerza del aire, ustedes
algunos me la dibujaron hacia abajo, otros hacia arriba, otros le hicieron igual que la fuerza de gravedad. Entonces, para pensar hacia dónde actúa el aire, tenemos que tener presente que, por ejemplo, el efecto que tiene el aire en un paracaídas. No lo empuja hacia abajo porque si lo empujara hacia abajo o lo jalara hacia abajo haría que el paracaidista caiga más rápido. Lo que hace el aire es empujar hacia arriba y la fuerza resultante iría hacia arriba. Si fuese igual que el peso, o sea, si yo la dibujara exactamente igual que el peso, esas dos fuerzas estarían en equilibrio y la pelota no estaría cayendo ni estaría subiendo, estaría flotando. Para que la pelota caiga, la fuerza que hace la Tierra, o sea, esta fuerza de acá, tiene que ser más grande que la fuerza que está haciendo el viento, o sea que R. Este sería el diagrama correcto. Y eso es para T1, para T2 y para T3. Bien. Ese era el problema 3. Ahora en el problema 4. ¿Listo? En el problema 4 se dice que se dispara una bala de cañón tal y como muestra la figura. O acá nos dicen que ignoremos la resistencia del aire. Ese es problema 4. Y entonces yo tengo que, cuando ustedes vean el dibujo, porque no lo puedo poner acá, ustedes se van a dar cuenta que ni siquiera estamos analizando el momento en el que el cañón disparó la bala. Ahí el cañón le hace una fuerza a la bala para moverla, pero una vez la dispara ya el cañón no le hace fuerza a la bala porque para poderle hacer fuerza tiene que estar en contacto con ella y como ya no está en contacto con ella, la bala no se va a ver afectada por el cañón. O sea que en T1, T2 y T3 el cañón interactúa con la bala. Entonces los chicos que me escribieron que en esos tiempos estaba la fuerza que le hace estaba el cuerpo, el cañón, interactuando con la bala, pues están equivocados. ¿Listo? Pero ¿quién se interactúa? O sea, ¿por qué la bala empieza a caer? Pues porque la Tierra los está jalando en T1, en T2 y en T3. O sea que la única fuerza que actúa sobre la bala de cañón es la Tierra. Perdón, el cuerpo. Qué pena con ustedes. El único cuerpo que interactúa con la bala de cañón es la Tierra. En el ejercicio B nos preguntan cuántas fuerzas actúan sobre la bala y cuáles son sus nombres. Hay solo un cuerpo interactuando con la bala. Es la Tierra. Y la Tierra hace una única fuerza que se llama fuerza de gravedad. Y que su símbolo es W. En el C, señale de qué tipo es o son las fuerzas, contacto o a distancia. Entonces, en el C, sabemos que la fuerza de gravedad la ejerce la Tierra sin tener contacto con los cuerpos, o sea, esto es a distancia. Y finalmente me piden hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a aprovechar que tengo acá este espacio. Voy a pintar mi plano cartesiano. Voy a dibujar mi cuerpo. Y voy a revisar cuántos cuerpos interactuaban con la bala de cañón y cuántas fuerzas le hacían a la bala de cañón. Un cuerpo nomás, la Tierra. La Tierra hace una única fuerza que se llama fuerza de gravedad. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Este sería mi diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué tiempos? Para T1, para T2 y para T3. Y con esto acabaríamos el problema 4. Luego el problema 5, que es el problema de cargas, que acá es donde me quedé con algunos cursos cuando estábamos en clase. Problema 5. Y acá entonces yo voy a dibujar pues mi triángulo. Esto lo hice al revés, perdón. Es así. Viene acá, por acá.
acá y por acá. Listo. Y por acá tengo una carga, otra carga y otra carga. Pero hay una que es negativa, esa la voy a pintar entonces en rojo como para diferenciarla. Listo. Entonces acá está Q2, esta es Q3 y esta es menos Q1. ¿Listo? Entonces, en la parte A, ¿qué cuerpos le ejercen fuerza a Q1? Entonces, en A, acá algunos chicos me pintaron la fuerza de gravedad. Si bien la Tierra puede ejercer fuerza sobre las cargas, la fuerza que ejerce es muy pequeña, no la tenemos en cuenta por dos razones. Por favor, ténganlo muy presente. Primero, la masa de las cargas, que por lo general son electrones, es muy pequeña. Ustedes pueden consultar en la clase de química, creo que la profe les ha contado. Por favor, averigüen cuánto es la masa de un electrón, que sería más o menos la carga que tendríamos en cuenta, un múltiplo de las cargas del electrón. Y pues al ser esa masa tan pequeña, la Tierra no afecta mucho a esas masas. Eso es lo primero. Lo segundo es que las fuerzas eléctricas comparadas con la fuerza gravitacional pues son muy grandes entre las cargas. Por eso ignoramos la fuerza que le puede hacer la Tierra. Entonces, en cuanto a los cuerpos que están afectando esta carga de acá, o sea, esta carga, ¿por quién se ve afectada? Se ve afectada por Q2 y por Q3. Esos son los cuerpos, Q2 y Q3. En la parte B, me dicen cuáles son las fuerzas o cuántas fuerzas actúan sobre Q1 y cuáles son sus nombres. Entonces, Q2 hace una fuerza, es una fuerza electrostática, que es más apropiado. Que la podemos llamar FE1 si quieren. Y la otra, pues también hace una fuerza electrostática que podemos llamarla FE2. Entonces tenemos dos fuerzas, ¿listo? O sea, dos fuerzas. Y acá es muy importante tener en cuenta que Q2 y Q3 son cuerpos, no son fuerzas. ¿Listo? Por eso en la primera pregunta ponemos Q2 y Q3 y en la B ponemos fuerzas electrostáticas y fuerzas representadas por nuestra letra F. ¿De qué tipo son las fuerzas? Me preguntan a mí. Y pues bueno, las fuerzas eléctricas vimos en clase con los experimentos que hicimos que estas fuerzas son a distancia, no requieren contacto. ¿Listo? Y me piden realizar el diagrama de cuerpo libre. Para eso, antes de que yo haga el diagrama de cuerpo libre, acá vamos a hacer un bosquejo. Como esta carga es positiva y esta es negativa, se están atrayendo. Es decir, esta carga jala hacia allá, la carga Q2 jala Q1, la jala hacia arriba. Y Q3 también es positiva, entonces coge a Q2 y la jala para allá. ¿Listo? La está atrayendo. Entonces en el diagrama de cuerpo libre, que yo creo que lo puedo hacer por acá para que no nos perdamos. Y tengamos en cuenta el dibujo. Pues primero hago mi plano cartesiano, luego hago Y, luego hago X, luego pongo acá que este sería el punto D, luego pinto la carga, o sea, mi cuerpo, y pinto las fuerzas que interactúan o que actúan. La primera está en diagonal, jalando, y la otra horizontalmente hacia la izquierda, jalando también. Esta sería la fuerza eléctrica 2 y esta sería la fuerza eléctrica 1. Y ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ya nos quedaría la parte de vectores. ¿Listo? Acá tienen un paneo general de la resolución. Si quieren hacer una captura de pantalla, pueden pausar el video. Entonces vámonos a la otra parte. ¿Listo? Que los vectores. Para los vectores entonces los voy a dibujar acá. Hay uno que tiene una magnitud de 10, entonces voy a contar los cuadritos. Y sí, los voy a hacer con un color diferente. Entonces, cada uno. Voy a pintar a rojo. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Este es A. Entonces acá yo le pongo que este es A y que tiene una magnitud de 10. Luego tengo por ahí al ladito, voy a aprovechar todo el espacio que pueda. Tengo a C y C vale 4, entonces esto lo voy a hacer a pulso. 1, 2, 3 y 4. Este es C. 4 en dirección negativa, por eso pongo acá un menos. Menos quedó como muy regular, hagámoslo mejor. Y se me borró el vector, pero bueno. Menos 4. Listo. Tengo B que mide 3, entonces pues también lo voy a hacer a pulso porque está pequeñito. B vale 3, ustedes esto sí lo tienen que hacer con regla. Y tengo a D que va hacia abajo y son 5 unidades. Este está un poquito más largo, hagámoslo con regla. Listo. Y este es D. En dirección negativa. Listo. Entonces, en el primer ejercicio me pedían A más B. Unos errores que cometieron ustedes fue dibujarme un segmento de recta. Entonces acá yo les señalo una cosa importante. Esto no es un vector. Eso es una línea recta. Para algunas personas en el cotidiano y para las personas en matemáticas eso se llama segmento de recta. Un vector tiene cabeza y tiene cola. Si ustedes no me pintan la cabeza y no me pintan la cola, eso no es un vector y entonces les va a quedar mal. Tienen que hacerlo tanto en el dibujo del vector inicial que yo les doy. Fíjense acá mi cola, mi cabeza. Mi cabeza, mi cola. Cola, cabeza. Cabeza y cola. Ustedes tienen que dibujarlos tanto en el momento en el que hacen el ejercicio como en el resultante. Entonces, pues acá pues vamos a hacer el resultante del primero para ejemplificar de lo que estoy hablando. Entonces tenemos A más B, ese es el primer ejercicio, voy a ponerlo acá, es A más B. Listo. Entonces tengo que dibujar el vector A, lo voy a dibujar acá, son 10 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, me quedó súper chueco, pensé que había puesto la regla, pero ustedes lo hacen con regla. Ese es mi vector A. Y al vector A le estoy sumando el vector B. Entonces acá pinto B en verde, son su cola y su cabeza, son 3 unidades. B. El resultante, que lo voy a poner en morado, voy a hacer todos los resultantes en morado, va desde la cola del primer vector hasta la cabeza del otro vector. Y si yo hago así y dejo así, pues estaría mal porque eso no es un vector. Tengo que dibujar la cola que va desde la cola del primero y la cabeza, que es este de acá. Y este es el resultante A más B. ¿Listo? Bien, ese es el primer vector. Voy a utilizar, para no quitar los vectores de la vista, voy a utilizar la parte derecha de la hoja. Ese es A más B. Luego me pedían en el ejercicio B, me decían que encontrara B más C. Entonces, B más C. Entonces, primero dibujo B. B son 3 unidades hacia arriba. Sí, son 3. Ahí está B. Luego tengo que dibujar C. Lo dibujé muy pegado acá a la izquierda. Tengo que borrarlo porque se va hacia la izquierda. Entonces voy a dibujar B acá. Y voy a aprovechar más el espacio. B. Y se va hacia la izquierda. Y son 4 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y ahí estaría C. Recuerda hacer esto con regla. Y el resultante, que lo voy a hacer en morado, va desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo. Entonces acá está. Ese sería. Pero todavía no es un vector. Para ser vector tiene que tener su cola y su cabeza.
y esto es B más C. Listo. Entonces AB, vamos con el C. El C me decía que tenía que sumar A más D. A más D. Entonces dibujamos A, que tiene 10 unidades de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está. Este es A. Luego dibujo D, que está en naranja y son 5 unidades hacia abajo. 2, 3, 4 y 5. Este es D. Y el resultante en morado va desde la cola de A hasta la cabeza de D. Pero me quedó súper feo. Este se lo voy a hacer con regla. Y voy a sacar. Ahora, ahí no es vector, ahí es segmento de recta. Tengo que convertirlo en vector. Le dibujo su cola y su cabeza. Y finalmente, para finalizar, pues tenía C más D más A más D, que era el ejercicio B o D en algunos casos. Lo voy a poner como el D. Es C más D más A más D otra vez. ¿Listo? Y esto generó confusión porque acá el vector se cruzaba, pero pues no hay nada que temer. Entonces pues arranquemos con C. Permítanme, yo reviso. C está hacia la izquierda, entonces más o menos puedo calcular que no se me vayan las cosas. Ustedes van a revisar el vector, por favor, en su hoja. Entonces tenemos C, que son 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Este es C. Luego va D, que son 5 unidades hacia abajo. 2, 3, 4 y 5. Este es D. Luego va A, que son 10 hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pongamos que hasta acá me da 10. Ustedes lo hacen a escala en su cuaderno. Y finalmente va otra vez D, que son 5 hacia abajo. Pongo acá la cola. 3, 4 y 5 hasta acá. ¿Listo? Y el resultante viene desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último, hasta acá. ¿Listo? Otra vez lo hice sin regla. Voy a hacer con regla para que quede más presentable. Para que sea un vector, tengo que dibujarle su cola y su cabeza. Y esto es C más D más A más D. Y pues esta sería la corrección de la evaluación. Me tomó un poquito más de tiempo hacerla de lo que lo tenía planeado, pero pues fue con mucho cariño. Ustedes por favor repliquen la corrección y utilícenla para corregir los errores que cometieron en la evaluación, para revisar cuáles son los errores que han venido cometiendo. Revisen el video varias veces por favor para aclarar conceptos y no duden en preguntarme en clase. Nos vemos cuando esta situación de paro termine. Cuídense, un abrazo, chao.